Muy buenas, sean como siempre bienvenidos al Digital de Albacete y hoy nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Albamoción, el concesionario oficial de BMW en Albacete, para hablar con Mauro Pérez, director deportivo del Albacete Balompié. Mauro, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un marco inigualable y vamos a hablar de fútbol y del Albacete Balompié, un día como hoy en el que la pregunta es casi obligada. Supongo que me dirás que sí que está cerrada, pero quedando todavía plazo abierto de fichajes, ¿la plantilla del Alba está cerrada? Bueno, vamos a ver, todo indica que sí, evidentemente, pero nunca se puede decir que no. Puede surgirnos cualquier situación no de llegadas, pero a lo mejor de alguna salida, no sé, me lo invento. Pero si mañana llega una oferta por un jugador que creemos que es interesante para el club y para el equipo, pues bueno, la estudiaríamos, indudablemente. Pero en principio a día de hoy no tenemos idea o no queremos tampoco que suceda nada de eso. Y las llegadas, el capítulo de llegadas, lo dejamos también por cerrado. Sí, zanjado completamente, sí. Vale, pues con esa plantilla ya hipotéticamente y teóricamente y prácticamente cerrada, ¿qué valoración hace Mauro Pérez de este trabajo que está haciendo pues durante estos meses veraniegos para confeccionar la plantilla del Alba? Pues la verdad que hemos trabajado bastante, no solo en las incorporaciones, sino también en las salidas. En incorporaciones también, como bien saben, hemos traído al Atlético Albacete a la dirección deportiva del primer equipo. Creemos que tiene que tener un seguimiento mucho más profesional y eso estamos intentando hacer y creo que lo estamos consiguiendo. Y bueno, entre operaciones de salidas y llegadas, sesiones y renovaciones hemos hecho, creo que han sido 51 operaciones. Creo que es bastante trabajo. Indudablemente la más repercusión que tiene son sobre todo las llegadas, pero creo que las salidas son mucho más laboriosas, aunque tienen menos repercusión, ¿no? Sí, sobre todo que te has encontrado con un capítulo de salidas que había muchos jugadores con contrato en vigor pero cedidos en otros equipos. Cierto. Y que bueno, en el momento que se cedieron, pues quizás se cedieran para ver si la evolución les permitía volver al Albacete Balompié. Pero sí que es verdad que el aficionado no tenía la sensación de que ninguno de esos jugadores esta temporada pudiera estar en el Albacete Balompié. Por lo tanto, esto hay que trabajar pues para precisamente aligerar ese cupo de jugadores. Sí, desde luego. Son jugadores, o la gran mayoría de ellos eran jugadores que tenían contratos de temporadas anteriores viniendo de segunda vez. Entonces, nosotros creíamos que no tenían cabida en el proyecto. Indudablemente hay muchos jugadores interesantes o incluso algunos jugadores que participaron en el Albacete la temporada pasada en la categoría y que satisfactoriamente la mantuvieron. Pero bueno, creíamos que el perfil de equipo que necesitábamos o que estábamos buscando era este en concreto, el que hemos creado, y la verdad que hemos conseguido el equipo que queríamos, ¿no? Básicamente. Si tenemos el equipo que queríamos, imagino que tanto tú como Luis Miguel Ramis estáis contentos con los mimbres que tenemos. Sí, desde luego. Tenemos que ser objetivos y partiendo de las posibilidades de la entidad, del club, del límite que tenemos, pues bueno, en base a eso sí creemos que tenemos el equipo que teníamos, como bien te comenté, ¿no? Hemos hecho un equipo, como dije el primer día, el día que me presenté, un equipo joven, un equipo con hambre. Y bueno, y creo que eso se ha demostrado y a la vez un equipo cualificado, con esa mezcla de veteranía, de esos jugadores que se han quedado, o incluso con la llegada de Gentiletti también, o de Caro, que a pesar de ser un jugador joven ya tiene una cierta experiencia en la categoría, creo que nos dan ese equilibrio y creo que todo va alineado con lo que es el club actualmente, ¿no? Un club joven, un club con hambre, un club con ganas de crecer, pero a la vez un club con los pies en el suelo y con esa idea de seguir dando los pasos poco a poco. Y lo que sí que ha quedado demostrado durante este verano, quizá cuando se hizo público que Mauro Pérez iba a ser el director deportivo del Albacete Balompié, quizá a la gente lo primero que se le vendría a la cabeza es que tu nombre no era muy conocido dentro del fútbol, pero a la gente siempre hay que dejarla trabajar para hacer una valoración con un poquito más de argumentos sobre ella. Y el trabajo de Mauro Pérez sí que demuestra que aunque tu nombre para algunos fuese desconocido, las cosas se han hecho muy bien y al Albacete Balompié han llegado jugadores que cuantos equipos de la categoría los quisieran tener en sus filas. Sí, pero es como todos, ¿no? Cuando todos empezamos o vamos creciendo o subimos de puesto a nivel laboral, entiendo que nos ha pasado a todos, incluso a ti o a toda la gente que nosotros conocemos. Es normal que haya incertidumbre, es algo que va intrínseco, ¿no? con ese tipo de situaciones, ¿no? La gente indudablemente no sabía de mí porque trabajaba siempre en la sombra y porque estaba haciendo otro tipo de trabajo dentro de una dirección deportiva, pero un trabajo más técnico
pero sí está claro que no tenía repercusión a nivel mediática, ¿no? Se trabajaba por detrás y bueno, aprendiendo mucho, y sobre todo lo que sí me ha servido es para tener esa capacidad de mercado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque imagínate todas las horas que he echado viendo fútbol, analizando futbolistas de ligas ecuatoriana, colombiana, peruana, uruguaya, serbia, croata, eslovena, finlandesa, noruega, no sé, muchísimas ligas, ¿no? Entonces eso te da una riqueza que, gracias a Dios, ahora he podido, pues por lo menos, demostrar, ¿no? Toda esa información que tenía y poderla plasmar, ¿no? Yo entiendo que es importante que cuando te llama un representante para ofrecerte un jugador, no necesites de esa información de ese jugador porque ya lo conoces. Y la verdad que en un gran porcentaje de los casos, pues normalmente tenemos siempre informes de esos futbolistas, ¿no? Sobre todo en el mercado extranjero. En el mercado nacional, pues indudablemente debe ser más fácil, pero en ese sentido sí que estamos bastante contentos. Y la incertidumbre, pues bueno, es normal. Yo entiendo que la gente dijera, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Y bueno, te tienes que ir ganando el respeto, y con trabajo, con honradez, con mucha humildad, y bueno, trayendo jugadores que yo creo que son jugadores interesantes, pero que a su vez no hemos hecho absolutamente nada. Ahora sí, sobre el papel tenemos jugadores interesantes para practicar un fútbol, entiendo yo, que atractivo, y creo que la gente lo ve así también, la afición, pero sí es cierto que se va a demostrar domingo a domingo y punto tras punto, ¿no? Si al final el trabajo que hemos hecho ahora, tanto en la incorporación de jugadores como el del cuerpo técnico, como todo lo que hemos estado haciendo, pues se va a ver refrendado con puntos y con victorias. Hablabas de que ves fútbol de cualquier liga, debe ser apasionante ver un partido de la segunda división peruana, entiéndeme la ironía, y precisamente por esto te quiero preguntar por las dos últimas incorporaciones, la de Paulo Vítor y la del jugador italo-argentino de Gentiletti, precisamente por no tener experiencia en la Liga Española. ¿Crees que se adaptarán bien a lo que es la Liga 1-2-3? Bueno, normalmente cada incorporación lleva un componente de apuesta, ¿no? A veces unos más elevados que otros en función de dónde vengan, a nivel nacionalidad o incluso extracto social, ¿no? A veces un jugador que es más maduro, que tiene una cierta formación, pues tiene más fácil su adaptación a una ciudad o a un club, ¿no? En este caso, por ejemplo, el caso de Paulo Vítor, lo conocemos desde que era internacional sub-17, creo recordar, y lo seguíamos, y bueno, existió la posibilidad de poderlo traer cedido con una opción de compra, y que va a ser internacional, o entendemos que va a ser internacional sub-20, lo ha sido en las categorías anteriores, y creemos que es un futbolista que, por sus características, jugador potente, vertical, un jugador de ida y vuelta, a nivel técnico-táctico no debería tener problemas para adaptarse al fútbol europeo. Luego viene la otra parte, ¿no? A nivel personal, a nivel emocional, entendemos que va a venir con su pareja, entonces eso creo que va a dar una estabilidad emocional al futbolista, y es muy importante también. Todos esos pequeños detalles a mí me gusta tenerlos y cuidarlos, porque creo que influyen directamente sobre el rendimiento en el terreno de juego. Con respecto a Gentiletti, pues es un jugador contrastado, un jugador que ha jugado en Italia, un jugador maduro ya, veterano, ¿no? Y creo que nos va a dar ese pozo de veteranía, de liderazgo incluso, porque ha sido capitán en sus anteriores equipos, y creo que va a sumar bastante y nos va a aportar, pues a lo mejor esa parte pequeña, o entendemos esa parte que nos falta a lo mejor de equipo a lo mejor un poco más tierno, más bisoño, ¿no? Que creo que lo compensamos con este tipo de jugadores. Hablaba de Gentiletti, con su llegada la línea defensiva se nos queda, como dirían los argentinos, canchera, porque con los argentinos y los uruguayos tenemos una línea defensiva que a priori debe de ser un cerrojo. Sí, bueno, en condiciones personales indudablemente sí. Matías Olivera es uruguayo, luego Gentiletti y Gorosito argentinos, pero bueno, Caro, a pesar de ser sevillano, creo que es bastante canchero, un futbolista aguerrido, un futbolista agresivo, ¿no? Intenso. Entonces, bueno, al igual que Tejero, Fran García lo está haciendo muy bien. No sé, estamos contentos, y luego ahora la papeleta es para el míster, ¿no? Es lo bueno también, que él tenga donde elegir, ¿no? Lo bueno es equivocarse a lo mejor por tener muchas opciones que no por no tener ninguna. Aún así, con los problemas defensivos que hemos tenido, pues hemos descubierto que Arroyo, a pesar de que el año pasado jugó en defensa de 3 como central, está capacitado para jugar en defensa de 4 como central. Bueno, pues tenemos más alternativas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a nivel defensivo, estamos contentos, pero sí hay que tener claro
que la estructura defensiva de un equipo va relacionado no con los defensas que tiene, sino con su forma de defender, el tipo de ayudas, el tipo de cercanía de las líneas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que somos un equipo más bien combinativo y un equipo que piensa en atacar, pero también somos un equipo intenso y creo que somos un equipo bastante equilibrado, ¿no? Hablaba de Fran García, me voy a quedar con ese nombre porque quizá cuando sonó Fran García para volver al Albacete, entre que fue al principio de mercado, que no había muchos mimbres y que el paso de Fran García por aquí por Albacete, pues en su etapa anterior no fue el mejor, la gente quizá lo veía como Fran García, pero sí que es verdad que después de 2 partidos, Fran García es uno de los que mejor ha actuado en los partidos y se le nota una diferencia, sobre todo una madurez en el campo muchísimo más grande que la que tenía aquí en su etapa anterior, y a mí por lo menos me ha sorprendido, obviamente para bien. Pero es como todo en la vida, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, con 18 años que están hechos, son maduros, y hay otros que hay que esperar que tengan 23, 24, 25. Fran yo lo seguí muchísimo el año pasado por la cercanía que teníamos, porque el Fuenlabrada es un equipo de segunda A camuflado en segunda B, porque dio muy buen rendimiento. Copa del Rey también lo vi en directo en el Bernabéu, lo vi en el Fernando Torres, creo que se llama, ¿no? De Fuenlabrada. También lo vi, jugó 41 jornadas en un equipo que estaba llamado a ser, pues, al final no subió, pero era el favorito prácticamente, ¿no? Y sé que es arriesgado, o sabía que era arriesgado, lo fácil hubiera sido, no voy a fichar a este chico porque no le salió tan bien en su etapa anterior, pero yo entendía que era un lateral que nos podía ayudar mucho, un lateral que podía venir a competir con Matías Olivera, y bueno, al final parece ser que el chico ha crecido lo que yo creía que lo había hecho y lo está demostrando, ¿no? Por lo cual me alegro muchísimo también, y entiendo que la gente también lo ha entendido, lo ha visto así, incluso la gente pues está hablando muy bien de él y lo está apoyando mucho. Luego otro de los puntos enconados, por ponerle un nombre, de esta pretemporada fue el nombre de Zozulia. ¿Ha sido quizá esa operación la que más te ha costado de convencer a jugador y club? Bueno, ha habido operaciones complicadas, cierto, pero la de Zozulia todos hemos puesto el máximo que podíamos de nuestra parte, ¿no? Tanto Zozulia como su representante, como el club. No solo en trabajo y en darle forma a poderlo incorporar, sino también me atrevería a decir que incluso en la afición, el pueblo de Albacete o la ciudad ha tenido mucho que ver también en que Zozulia tome esta decisión. Tenía ofertas económicas mucho más elevadas en España, en el extranjero. Él quería quedarse, nosotros queríamos que se quedara, la afición también quería. Entonces al final logramos llegar a ese punto de encuentro, pero sí es cierto que él ha hecho un esfuerzo muy grande por seguir en Albacete, ¿eh? Porque Zozulia, pues todo ese halo que lo envuelve, y justamente en mi opinión, la afición de Albacete y del Albacete sí que le ha demostrado el cariño que le tiene a Zozulia desde el primer momento que compitió la temporada pasada. Cierto, es un jugador, bueno, no lo sabes probablemente, pero yo estaba en el Rayo Vallecano, nosotros lo fichamos en el Rayo Vallecano. Al final, pues mira, pasó lo que pasó por circunstancias ajenas y bueno, al final pues tuvo que volver al Betis, pero mira, al final la suerte esa fue que pudiera venir a Albacete, ¿no? Entonces, bueno, si alguien siempre quiso a Zozulia, pues fui yo, ¿no? Como te digo, y entonces, bueno, yo estoy muy, muy feliz de que continúe con nosotros y lo que te decía, la gente se siente muy identificada con él porque es un jugador, a pesar de haber jugado competiciones europeas, haber sido internacional, haber jugador de otro nivel, es un jugador muy comprometido, muy honrado, muy humilde, muy cercano. Entonces yo creo que eso hace un compendio de muchas cosas que le dé un valor extra, si cabe, a ese futbolista, ¿no? Luego otra operación importante ha sido la vuelta de Alfredo Ortuño, un jugador que también solo le queda el nombre y el apellido del jugador que salió de aquí de Albacete al que ha vuelto, porque sí que en Albacete demostraba que tenía mucha capacidad para hacer gol, generaba muchas ocasiones de gol, pero sí que es verdad que debido a la juventud no le terminó de acompañar la suerte en su etapa anterior. Ahora viene un Alfredo Ortuño totalmente renovado, más maduro y que está harto, entre comillas, de perforar porterías rivales. Sí, bueno, nosotros, como decíamos antes, fuera de antena estábamos comentando, ¿no? Yo entiendo el fútbol desde armar un equipo. Hay una frase, lo comentaba también, hay una frase muy común que es que ¿cuántas veces vemos jugar un equipo? Qué pena de este equipo si tuviera gol. Qué bien juega pero no tiene gol. No, yo no quiero que esa sea la frase con la que cataloguen al Albacete.
Entonces entiendo que lo más difícil de buscar en el mercado siempre es el gol. Por eso nuestro máximo esfuerzo laboral, ¿no?, y económico lo hemos hecho en la parte de arriba, porque queremos y creemos que es lo más importante dentro de una estructura deportiva, ¿no?, de una plantilla, ¿no? A partir de ahí, como digo yo, laterales, centrales, mediocentros, ese tipo de jugador que es más laborioso, más trabajador, los puedes encontrar con más o menos calidad, pero siempre el mercado te va a ofrecer muchas más alternativas que lo que es arriba con gol, ¿no? Entonces nosotros con Alfredo Ortuño estamos, vamos, encantadísimos. Es cierto que lleva un tiempo sin jugar importante en Estados Unidos y necesita un periodo de adaptación, que está poniendo todo de su parte, está entrenando como un jabato, la verdad, y muy bien. A nivel físico se está encontrando bien él, está bien a nivel físico. Sí es cierto que le falta un poco más de ritmo de juego, pero creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y luego también, al final, cuando un equipo está enfrente del otro y tú miras y te vas a enfrentar al Albacete y ves a Sosulia, ves a Ortuño o Rey Maná, el rival dice, esta gente, ojo con esto. Llegaba a Las Palmas el fin de semana y me decía Juan Cala, que lo tuvimos en el Getafe, me dice, Mauro, vaya delantera que tienes, ¿no? Entonces, bueno, eso se habla, se respira, y luego ese no miedo, pero ese respeto, a mí me gusta que lo tengan los rivales, la verdad. Sí, porque luego el nombre no deja de ser el nombre, pero no es lo mismo que un equipo se enfrente a ti con ese cierto miedo por los nombres, que vaya tan tranquilo por los nombres. Y ya que estamos aquí en Alba Moción, estamos aquí al lado de un BMW X4 con un gran motor, vamos a hablar de también un fichaje que está llamado a ser el motor del equipo, que no es otro que Eugeni Valderrama, un jugador que lo vimos aquí en Albacete en la eliminatoria, que el Alba, gracias a Dios, subió a segunda división. Eugeni no lo recordará tan bien como la afición del Alba, pero sí que se le vio ahí que era un jugador distinto, un jugador de los que puede parecer que juega andando, pero que domina los tempos del juego y el balón de una manera distinta al resto de jugadores. Cierto, yo creo que no solo con Eugeni, sino tenemos una versatilidad de futbolistas, teniendo muchos jugadores en mismas zonas, son todos distintos, ¿no? Es decir, no es lo mismo Jon Erice que Barry, que Jan Jules o que Malsa, y no es lo mismo Febas que Eugeni, que a lo mejor Acuña, que pueda jugar ahí, o incluso Vela. No sé, entonces el míster ahí sí es verdad que tiene muchas alternativas, ¿no? Pero con el caso de Eugeni, a mí siempre me ha parecido un jugador muy llamativo. Es cierto que tiene ese halo de futbolista distinto, tiene un golpeo de balón muy limpio, muy bueno, muy potente, tiene ese físico también que le hace salir de situaciones o proteger pelota. A mí me parece un jugador, la verdad, que muy interesante. Es cierto que venía de un año, no a nivel individual, pero sí colectivo, pues a lo mejor no muy bueno. Empezó en el Lorca y en el mercado de enero tuvo que ir al Cádiz. En el Cádiz no disfrutó de esa continuidad. Y bueno, yo siempre, en concreto nuestro equipo de trabajo siempre lo teníamos en mente, intentarlo traer. Nos costó mucho también traerlo, puesto que empezamos con el Valencia inicialmente, luego el Huesca lo compra, luego tuvimos que empezar otra vez de cero con el Huesca para poder incorporarlo, y bueno, al final se tardó, no sé, pero casi un mes, o diría que incluso más, desde que empezamos las negociaciones hasta que al final lo pudimos incorporar, ¿no? Estamos hablando de los músicos, pero los músicos sin director de orquesta, pues a lo mejor desafinan un poquito. ¿Por qué Ramis? Pues porque creo que cumple con todos los requisitos personales, deportivos también, para lo que yo vi o respiré de lo que es el club actualmente, ¿no? El club es un club con mucha gente joven dentro, trabajando. Ramis lo es un club con mucha ilusión, Ramis lo es un club con gente muy preparada y muy dotada. Hablo de empleados del club, Ramis lo es. Entonces entendía que todo eso hacía que Ramis fuera un engranaje más de lo que yo entiendo que quiero que sea el club, ¿no? En general, ahora estoy hablando de manera genérica. Luego, a todo eso, creo que ha pasado la etapa, él pasó esa etapa de hacerlo bien con el Almería, salvar la categoría, y luego, pues bueno, por la decisión X que fuera, no acabar el segundo año. Es decir, ya cogió ese grado de experiencia en la categoría, pasando buenos y malos momentos,
Y luego otra cosa que yo sí tenía en mente y lo tenía muy claro era que como quiero gente joven con mucha hambre, pues quién mejor que él que ha trabajado en la cantera de probablemente el que sea el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos requisitos me hicieron pensar que era el entrenador adecuado. Y luego, gracias a Ramis, pues también hemos podido optar a tener a un jugador como, por ejemplo, Aleix Febas, que en una entrevista también para Digital Albacete reconocía que por lo menos el 50% de culpa la tiene Luis Miguel Ramis de que Febas esté aquí en Albacete. Sí, luego, tú sabes que los entrenadores tienen ascendencia sobre futbolistas, ¿no? Entonces, no sé, lo estamos viendo constantemente, ¿no? A nivel élite top, de que entrenadores top cambian de equipo y luego hay jugadores que quieren ir con ese entrenador, ¿no? Bueno, en este caso también Ramis trabajó muchos años con Aleix y aunque es cierto que nosotros estábamos interesados desde el comienzo, está claro que la incorporación de Ramis es la que da el empujón definitivo, ¿no? Quizás o es muy probable que si Ramis no llega a venir, Aleix no hubiera sido mucho más difícil o casi imposible que hubiera venido, ¿no? Por lo tanto también el míster también colabora de manera activa también en el convencer a los futbolistas para el proyecto y para que vengan con nosotros, desde luego. Y en este proyecto del Albacete 2018-2019, si lo comparamos con el anterior, lo que sí que el aficionado puede percibir es que hay una diferencia a la hora de estilo de juego y a la hora de jugar al fútbol abismal. Este año jugamos al fútbol y el año pasado pues jugábamos a la pelota o corríamos con una pelota entre los pies. Al final al aficionado hay que darle también, o sea, el fútbol no deja de ser un espectáculo, como puede ser el teatro, como puede ser un concierto, como puede ser una corrida de toros. Aunque lo importante es ganar, porque lo importante al final es que el Albacete se mantenga como mínimo en segunda, sí que es verdad que al aficionado hay que darle algo, un acicate para que vaya al Carlos Belmonte, porque todavía no lo has vivido. Pero cuando estemos un 10 de enero en el Carlos Belmonte... Frío, ¿no? Un poquito. Sí. Lo he pasado alguna vez. Lo he pasado alguna vez. Sí, vamos a ver. Yo sí me gusta siempre diferenciar entre jugar bien al fútbol o jugar bonito, ¿no? Hay equipos que juegan bonito pero no juegan bien al fútbol. Entonces a mí me gustan los equipos que juegan bonito y bien, ¿no? Nosotros podemos ver equipos de corte más defensivo, por ejemplo, no sé, los equipos de Mourinho, los equipos de Simeone, por ejemplo, hablando ya de entrenadores top, que son equipos que juegan muy bien al fútbol, su fútbol. Luego puede gustar más o menos a la gente o sentirse más o menos identificada. Nosotros, en función de la plantilla que hemos creado, del tipo de técnico que tenemos, indudablemente intentamos jugar bien al fútbol, ¿vale? Pero también al jugar bien nuestro fútbol, que es un fútbol más combinativo, pues es mucho más atractivo para el aficionado. Y eso sí es verdad que lo he respirado en el ambiente, lo he respirado en el estadio. El día del Levante, incluso Levante nos hace 2 goles ahí muy rápidos, el equipo todavía estaba armándose, ¿no? Y la gente seguía ilusionada apoyando al equipo, y eso es lo que yo he ido respirando en estas semanas con el partido del Depor, con el partido de Las Palmas, que aún sin ganar hemos sido capaces de competir de tú a 2 grandes clubes y 2 grandes equipos. Y a la vez hemos transmitido esa ilusión, ¿no? Incluso hemos podido en esos partidos ganarlos, perderlos y empatarlos. Ambos partidos. Bueno, se empataron los 2, pero hemos tratado de tú a tú a esos equipos y entiendo que la gente sí creo que está ilusionada y estaba deseosa de ver un fútbol más combinativo, porque recuerdo, creo que fue con el Levante, de hacer alguna acción de 5, 6, 7 pases, cambiar de lado y la gente aplaudir, ¿no? A rabiar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo también me siento muy bien porque, bueno, soy tengo una parte de culpa de este proyecto y, bueno, me gusta que la gente se ilusione y que la gente quiera ir al fútbol y que sus abuelos vayan con los nietos, los padres con los hijos, etcétera, porque al final, como bien dices tú, es un espectáculo y ya que vamos a ver un espectáculo, mejor divertirse que no, ¿no? Dices que eres el responsable y ya que estamos aquí en Alba Moción, eres un poquito el responsable de darle la emoción al Alba. Pues sí, qué buena, muy buena, muy buena. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Mira, me parece, a veces no se le da el valor, pero por ejemplo, cuando llego a la ciudad deportiva, yo estoy todo el día en la ciudad deportiva, pero estoy todo el día porque me gusta, a mí es que me encanta estar allí, ¿no? Y cuando tú bajas al césped y ves a Andrés con su gente trabajando, cortando el césped, cómo cuida el césped, cómo lo quiere, que parece son sus hijos, eso es el Albacete, eso es parte importante. O ves a David trabajando en la utillería, haciendo cualquier cosa en la lavandería, esto, lo otro, ves a la gente trabajando, a todas esas personas también tienen culpa
de que el Albacete día a día sea un poquito mejor y vaya creciendo. Y sin esas personas no se lograría. Por mucho Mauro Pérez que pueda venir y acierte en los fichajes, por mucho Ramis o por mucho Skyline que haya, si debajo no sostiene todo eso las personas que son las que forman al final los clubes, los nombres o las entidades, nada serviría. Por eso te digo que yo creo mucho en la gente, intento ser muy cercano porque me gusta saber qué siente la gente. Leo mucho y me gusta oír al aficionado porque entiendo que el aficionado casi siempre suele tener razón. A veces si es muy pasional, a veces uno tiene que tomar las decisiones de manera más fría, pero sí entiendo que el aficionado casi siempre tiene razón. Entonces sí me gusta ser cercano, pero te repito, a nivel emocional, como acabas de decir tú, ¿no? Creo que hay que escuchar a todo el mundo, hay que saber cómo es un club, desde la gente que está más abajo trabajando hasta el propietario o hasta el entrenador o cualquier persona, ¿no? Hablabas antes de que también habéis hecho una apuesta por la cantera, por el Atlético de Albacete, porque al final que el equipo esté en segunda y el filial esté en tercera hay un escalón demasiado alto, quizá que a lo mejor hay jugadores que necesitan demasiado tiempo para adaptarse y asumir ese salto. Este año no es el objetivo prioritario, pero sí que el Atlético de Albacete tiene la intención de por lo menos intentar clasificarse para esos playoffs, porque de estar en segunda B y el primer equipo en segunda todo sería mucho más fácil y también sería más barato, entre comillas, formar jugadores ahí que al final tener que ir con el dinero por delante a ficharlos. Desde luego, desde luego. Yo creo que el sentido de pertenencia es muy importante dentro de un club. Te lo dan esos jugadores canteranos que van llegando al primer equipo, también te lo dan los jugadores que se incorporan y hacen su vida aquí, perdón, o se sienten a gusto, no sé. Yo veo a Tomeu, por ejemplo, o veo a Arroyo, o veo a, no sé, incluso Roman, ¿no? Que lleva un año y poco, y los veo ya que tienen impregnado sentido de pertenencia, que están a gusto en la ciudad, están a gusto en el club, ¿no? Eso que dices tú del filial es muy importante porque creo que si estuviéramos en segunda B, indudablemente el salto es muy fácil, muy cómodo. Un jugador que juega en segunda B, que tenga un mínimo de condiciones físico-técnicas y entienda un poco el juego, puede jugar. Luego a partir de ahí lo difícil no es llegar, sino es luego consolidarte y mantenerte, ¿no?, en una categoría superior. Pero sí es cierto que estamos haciendo un esfuerzo, el club, hemos fichado jugadores interesantes, jóvenes también, con mucha proyección. Fran Noguerol, que es un técnico nuestro de la casa y entiendo que, y sé que es muy cualificado, también está llevando las riendas del Atlético Albacete, y nosotros, indudablemente, nuestro foco siempre es el primer equipo, porque si no estuviera donde está ahora mismo, pues seguramente no pudiéramos tener todo lo demás, pero entendemos que hay que hacer un esfuerzo porque intentar subir al Atlético Albacete, y si no se sube, a mí la palabra formar como tal no me gusta. Es decir, yo he leído muchas veces por ahí que no es que no forman, solo ganan, pero es que si gana está formando. Y está formando competidores, está formando ganadores. Entonces, bueno, yo creo que no hay que separarlas, hay que ligarlas, y entonces hay que formar compitiendo y competir formando. Entonces, a través de ahí, pues bueno, nosotros tenemos nuestras guías, tenemos una serie de futbolistas como son Ángel Moreno, que ya está asentado en el primer equipo, que puede incluso bajar a jugar con el filial, pero también está Álvaro García, que es otro futbolista en el cual queremos mucho, y hay algún otro más futbolista, y de hecho se vio la pretemporada, que están cualificados y preparados para en cualquier momento dar un salto y ayudar al primer equipo. Uno de esos jugadores es un jugador como Jan Jules, que vino para el Atlético de Albacete, ya ha jugado minutos en los 2 partidos que llevamos de competición liguera y no tiene pinta de que se vaya a ir de la primera plantilla al filial, porque ya es un jugador a todos los efectos prácticamente de la primera plantilla, un jugador que cuando llegó la prensa nacional alucinaba de cómo había podido venir ese jugador aquí, porque lo tildaban de perla. La gente quizá al principio, pues como un desconocido que era el chico, no sabía muy bien de lo que estábamos hablando, pero a día de hoy el aficionado del Albacete Balompié ya reconoce el buen papel y el buen jugador que es Jan Jules. Sí, bueno, es otra de las cosas que cuando estábamos en el Rayo hicimos, ¿no? Jan Jules viene al Rayo cuando estábamos nosotros en el Rayo Vallecano, y bueno, jugó en juveniles, jugó en el filial, estaba siempre en dinámica del primer equipo, y bueno, tuvimos la oportunidad de incorporarlo, y ahí la verdad que hemos estado bastante rápidos. Yo lo conozco muy bien, y bueno, él también apostó por venir con
con nosotros al Albacete, y creo que bueno, que es un futbolista que a medio y largo plazo yo creo que le va a dar mucho al Albacete, ¿no? A nivel deportivo, y a lo mejor, ¿por qué no?, en un futuro a nivel económico, ¿no? Y tú, que has sido el que has completado, has formado, has dado forma a esta plantilla, ¿dónde crees que tiene el tope esta plantilla? Obviamente el primer objetivo es, claro, conseguir 50 puntos, cuanto antes, salvar, mantener la categoría, y de ahí en adelante, según los partidos que queden, pues ya veremos para lo que somos capaces. Pero si fuese, ¿no?, podemos decir que tú eres el padre de ese equipo. ¿Hasta dónde crees que puede llegar tu hijo? Bueno, te voy a decir, mira, cuando tú tienes una plantilla veterana, tú sabes cuál es el nivel de ese equipo. Te equivocas mucho menos. Pero yo sí estoy de acuerdo en que normalmente los soldados, cuando van a la guerra, nunca he visto ejércitos de gente de 40 años. Todos los ejércitos son de 18, 19, 20, 21, 22. Lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿verdad? Yo creo que cuando 25 pibes, jóvenes, con hambre y con ilusión, el techo se lo ponen ellos, se lo van a marcar ellos. Por eso te comentaba que un equipo de los más veteranos, pues es mucho más fácil marcar sus límites, pero este no lo sabemos, no lo sé yo tampoco, ¿eh? Entonces cada día nos van a sorprender. Algún día se equivocarán, seguramente, por esa falta de experiencia, algunos de ellos, pero yo creo que cada día nos van a sorprender, y hasta a día de hoy pues yo me encuentro, la verdad, que bastante satisfecho de que no le veo ese límite. Hablo de rendimiento. Luego, con respecto a objetivo, está claro que nosotros queremos hacer los 50 puntos lo antes posible. Esto quiere decir que si los 50 puntos están hechos en marzo, pues quiere decir que vamos a estar en una posición muy privilegiada. Si los hacemos a finales de mayo, pues estaremos ya luchando por otras zonas más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ir restando. Ahora nos faltan 48 y yo voy haciendo siempre la resta, ¿no? Cuando ganemos, pues restaré 3, cuando empataremos restaré 1, ¿sí? Y si perdemos, pues a esperar la semana que viene, ¿no? Pero ya te digo que el objetivo es hacer los 50 puntos, y que el techo nos lo vamos a marcar nosotros, porque creo que somos un equipo honrado, humilde, solidario, pero a la vez es valiente y descarado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si por ahí podemos seguir creciendo y, ¿por qué no?, pasar esos 50 puntos o llegar a los 50 puntos lo antes posible. Y ya vamos a dejar un poquito al lado el fútbol, vamos a ir un poquito al lado más personal de Mauro. ¿Cómo se encuentra Mauro Pérez en Albacete desde que llegaste? Pues muy bien, la verdad que me siento muy cómodo. Lo venía hablando y lo he hablado con la gente, que la gente de aquí me recuerda mucho a las de mi tierra, de Tenerife. Y fíjate que no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, una ciudad del interior, una isla. Pero claro, luego te pones a analizar la isla, pues como dice la palabra, estamos aislados, ¿no? Y Albacete, al ser de interior y tener esas grandes ciudades mucho más alejadas, Valencia o Madrid, pues nos caracteriza esa amabilidad y ese recibir con los brazos abiertos, y eso lo he notado mucho en la gente de aquí, ¿no? Indudablemente hay todo tipo de gente, ¿no? Pero en general sí he visto una ciudad muy abierta, muy receptiva y muy acogedora. Es una ciudad fácil para moverse, para trabajar, está todo muy a mano. Luego tiene, a lo mejor, quizás tiene la virtud esa de ciudad pequeña, de que todos nos conocemos, ¿no? Virtud, a veces para lo bueno o para lo malo, ¿no? Pero yo estoy muy cómodo, la verdad, no solo con el club, sino con la ciudad y con la gente. La verdad que me he sentido muy bien y bien recibido. Y con la gran actividad que has tenido durante estos meses de verano y con la cantidad de horas que pasas en la ciudad deportiva, no sé si te ha dado tiempo ya a encontrar un rincón de la ciudad, un rincón de Albacete donde Mauro Pérez se sienta a gusto y le guste pasear o descansar un ratito. No, la verdad que no he tenido tiempo de pasear. Si salimos, por ejemplo, anoche mismo salimos a las, creo que era 10:30 de la noche, de la ciudad deportiva, y sí fuimos al centro a cenar a un restaurante y estuvimos un rato en una de las terrazas de calle Concepción, puede ser, y ahí estuvimos un rato sentados hablando y charlando un poquito, ¿no? Para desconectar un poco. Pero no sé, me llama la atención el parque, me parece un parque muy bonito, ¿no? No he podido todavía caminar en él, me gustaría. Entiendo, a mí me gustan los inviernos, porque como vengo de una zona tan calurosa o tan cálida, me encantan los inviernos, me encanta la nieve, ¿no? Ya lo viví en Madrid, el frío, pero a lo mejor esa nieve, como te digo, ¿no? Y a veces
es cierto que a mí sí me gusta, pues bueno, salir, pasear, distraerme, pero cuando tenga más tiempo sí intentaré conocer mucho más la provincia o incluso la comunidad, ¿no? Me han dicho que hay sitios muy bonitos en la provincia que tengo que visitar. Pero bueno, ahora lo primero es lo primero y hay que estar al tajo, como se dice, intentar que esto ya se cierre, bueno, prácticamente está todo cerrado y a partir de ahora, pues domingo a domingo que el equipo vaya cumpliendo los objetivos y nos sintamos todos contentos y satisfechos, ¿no? Pues Mauro Pérez, director deportivo de Albacete Balompié, muchísimas gracias por atender al Digital de Albacete, muchísimas gracias también por atendernos aquí en este concesionario oficial de BMW en Albacete, en Albamoción, y esperemos que no tengamos que fichar a nadie en el mercado de invierno, porque eso será buena señal. Bueno, pues probablemente sea buena señal, ¿no? Si no tenemos que fichar a nadie, creo que va todo en volandas, ¿no? Bueno, ojalá así sea. Y nada, agradecerles a ustedes también el seguimiento que hacen del club, una página que también seguimos, que leemos, porque nos gusta estar informados, y bueno, que creo que es importante para todos, para el aficionado y para el club como tal, pues tener medios de comunicación que estén cercanos. Y a todos ustedes, pues como siempre, un placer y muchísimas gracias.